Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un abrazo y un saludo cordial a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, Radio Universitaria y Televisión Universitaria. Dime lo que comes y te diré quién eres, dice un adagio popular. Nuestros alimentos, especialmente nutrientes, son importantes para nuestra vida. Pero cuando estos alimentos no son preparados adecuadamente o son manipulados, pueden ser origen de muchísimas enfermedades. Sobre este tema vamos a hablar con la doctora Flor Zambrano, es docente universitaria, doctora en nutrición y dietética. Después de un breve mensaje de salud. Mensajes para su salud. ¿Sabías que comer chocolate protege el corazón? El cacao o el chocolate negro ayuda a cortar una enzima que repercute directamente en el aumento de la presión sanguínea. Esta sustancia está presente en el cacao y se llama la epicatechina. Mensajes para su salud. Doctora, qué gusto tenerla acá, buenos días. En realidad, que hay muchísimas enfermedades. Los medios de comunicación nos dan a conocer a diario cómo un gran número de personas se intoxican, van a los hospitales con gastroenteritis. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes transmitidas por los alimentos? Buen día, doctor. Buenos días, estimados televidentes. Pues una vez más aquí en su prestigioso canal, nuestra Universidad Técnica del Norte. Bueno, en realidad hay cosas que nos pasan por desapercibido, que no le tomamos en cuenta, pero si nosotros estudiamos, analizamos lo que son enfermedades transmitidas por los alimentos, esto es un problema muy grave de salud pública. No lo consideramos porque simplemente los tratamos en casa en casos que lo requiere así, pero por desconocimiento. Y cuando ya las cosas se van complicando, es que acude al hospital. Yo parto del criterio también que hay muchas cifras que están en el subregistro, pero de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo al anuario epidemiológico que hace el Ministerio de Salud Pública, las cifras sí llaman la atención. Estas enfermedades son pues tifoidea o paratifoidea, la hepatitis, tenemos también las intoxicaciones alimentarias, las diarreas o gastroenteritis como tal, también tenemos salmonelosis, la sigilosis. A nivel nacional, inclusive el Ministerio de Salud está empezando a capacitar a las personas que expenden alimentos, porque requiere aseo. Sí. No solo es el certificado, porque todas las personas que expenden alimentos deben ir a la Dirección Cantonal de Higiene a sacar un certificado que indica con una biometría, con un BDRL y con una serología para indicar que está sano aparentemente. Pero no se hace, claro, pruebas de hepatitis, porque la hepatitis A especialmente, esa infección se la transmite por los alimentos. Entonces, sí es importante que el personal, porque hoy mucha gente por el trabajo ya no puede ir a almorzar a la casa, a no ser que lleve con un tupper, lleve una ensalada, pero no siempre es posible. Toca recurrir a los bares, a los restaurantes que están cerca del trabajo, pero corre el riesgo de alguna enfermedad, como ha sucedido con nuestros compañeros de aquí, que van a un restaurante y después están con hepatitis A. Sí, doctor, así es. Fíjese que aquí en la provincia de Imbabura y comparado con los datos nacionales, sí llama la atención. En caso de la hepatitis, podemos decir que alcanza a 1066 casos de hepatitis. Ahora tenemos que hacer la referencia también de aquí en los escolares y en las personas adultas. Característico en los niños escolares, pero también no dejemos pasar por alto a los adultos. Y es solo por la alimentación, contagio fecal oral, es decir, malas prácticas higiénicas, mala manipulación de los alimentos. Y es preferible, y como estamos hablando, pues de acuerdo al plan del buen vivir, la prevención en este caso está en nuestras manos, solamente utilizando las medidas de higiene y buenas prácticas de manipulación de los alimentos. Porque si yo quiero que mi hijo pequeñito que va a la escuela no se enferme, pues le preparo un ritmo de sueño adecuado,
de acuerdo al ritmo circadiano, de tal hora a tal hora, ojalá se acueste lo más temprano para que pueda levantarse temprano. Ofrecerle un buen desayuno sostenido que usted nos va a indicar. Y para la media mañana, que generalmente tienen hambre, puede llevar en una loncherita algunas frutas que le permita, y suficientes líquidos, le permita llegar hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, que va a su casa a almorzar. Por ejemplo, un desayuno sostenido para un niño, tal vez un batidito, alguna avena. Creo que alguna vez hablamos sobre los batidos. Yo no soy muy partidaria de los batidos. ¿Por qué? Porque simplemente los batidos le procesa el alimento a la fruta como tal, le adiciona azúcar y la fibra la botamos. Entonces, nosotros, ¿qué decimos dentro del componente nutricional? Tiene que ser una alimentación rica en fibra. Entonces, los batidos está bien por variedad. Una vez a los 15 días, a la semana, para que haya una variedad. Pero en el sentido diario, no me parece a mí. Yo personalmente no comparto con los batidos. ¿Con qué les reemplazaríamos? Preferible una taza de leche o en su defecto una colada con leche, porque el niño necesita este tipo de proteínas para el normal crecimiento y tiene que ser, de acuerdo a las calorías del día, tiene que ser en la mañana. Entonces una taza de leche o una taza de colada con el pan o con su reemplazo los cereales, pero preferible también los cereales que sea también ocasional, no hacer diariamente. La fruta entera. ¿Por qué? Porque no le estamos diluyendo a la vitamina. No le estamos del 100% que pueda ser la vitamina de esta fruta, no le estamos quitando para adicionar el agua y el azúcar, ¿no es cierto? Y un pedazo, una rodaja de queso, o en su defecto, una cucharadita de dulce o mermelada. ¿Y un huevito? Y un huevito, y un huevito, que a los niños, Sería yo parto completo. del criterio también de que el huevo en los niños no le va a hacer daño hasta una cierta edad. Y yo sí digo, pues un huevo diario a los niños de lunes a viernes no le queda mal. Ya. Entonces, con ese desayuno, claro, un huevo tibio o duro, un pasito integral con café en leche o una leche adicionada a algún cereal. Con eso sí, unas 3 horas ese estómago está entretenido, ¿no es cierto? Sí, doctor, y déjeme decirle algo aquí sobre el huevo. El huevo preferible cocido, porque estamos hablando de enfermedades transmitidas por alimentos y la salmonela que tiene el huevo, entonces tiene que ser adecuadas las temperaturas para evitar una salmonelosis. Bueno, en este caso las cifras no son tan alarmantes. Tenemos que la salmonelosis aquí en la provincia de Imbabura tenemos un número 38, pero de todas maneras tenemos que no dejar pasar por alto estas cifras. Y en realidad a nivel nacional es menos que a nivel nacional. Lo que pasa es que usted ya refirió, es el subregistro, porque generalmente las familias que tienen una persona que está con alguna enfermedad como la salmonela, hace el tratamiento con su médico de cabecera y eso no entra en los registros, ¿no es cierto?, del ministerio. Así es. Una pequeña pausa porque ya nos llegan mensajes. Doctor, buenos días. He visto que en las lechugas hay unas manchitas de color café que se quitan lavando. ¿Esto indica que este alimento no está apto para consumirlo? Gracias. Porque las hojitas verdes, el televidente dice, esas manchas café, es del fungicida, es de tierra, que lavando le desaparecen. Bueno, en realidad el fungicida ya penetra en el componente mismo. Se dice, por ejemplo, en un tomate, ¿no?, que pelando la cáscara se va a quitar el fungicida. Es falso. Falso, porque ya está en el interior mismo del alimento. En este caso de las hojas, yo siempre recomiendo para evitar una mebiasis, lavar y desinfectar. Ahora que en el mercado tenemos el Vitalin, por ejemplo, o en su defecto el mismo cloro, pero que el cloro también hay que ponerle en dosis adecuadas para evitar que haya una floración en los dientes, por ejemplo. Ya. Entonces, de las manchas de la lechuga, eso de la producción, y también hablamos enfermedades transmitidas por alimentos desde la producción agropecuaria. Entonces también puede ser que sea por una infestación de insectos, esas manchas, secuelas de los insectos. Claro, porque hay muchos insectos que le afectan a las plantitas. Y eso no le va a quitar el lavado. Yo tengo
especial cuidado con las plantitas rastreras, como son frutillas y como es la lechuga. Y se requiere un buen lavado en agua corriente. Y si es conveniente ponerle cloro, ¿qué proporción en un litro de agua le pone el cloro? ¿Cuántas gotas? 4 o 5 gotas en un En litro de agua. Entonces eso ya sirve para... Y después le pasamos con el agua corriente, ¿no es cierto? Usted indica también de un medicamento que existe, me dijo un nombre comercial, Vitalin, pero ese tiene permanganato, tiene algún compuesto químico, ¿no es cierto? Para sí. desinfectar. Pero claro, lo importante es saber de qué lugar compro, porque no todas las lechugas son de huertos que hay huertos que son regados con aguas servidas. Entonces no tenemos seguridad. Por eso le digo, Sí. yo asumo por lo que digo, no consumo, sino solamente en mi casa, estos productos como las frutillas y como la lechuga, porque sí sé que yo las lavo bien, ¿cierto? Perfecto. Y déjeme recordarle que dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos está en primer lugar las diarreas, Ya. con cerca de 20,000 casos en la provincia de Imbabura. Entonces, este dato sí es alarmante. Uno, porque puede ser la calidad de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos que no están siendo fortalecidos en ese aspecto. Otro, el proceso que tienen en la preparación de los alimentos, la higiene personal, la higiene del área de cocina, que podemos tener ahí una infestación, una cruzada, ¿no es cierto?, que podemos tener del alimento cuando mal guardamos en la refrigeradora. Cuando vamos a servir los alimentos recalentados, especialmente las carnes, el pollo, las carnes, que son los que están, Lo que sobra en el almuercito para servir en la tarde o al día siguiente, no lo optimizamos bien las temperaturas. No lo optimizamos porque estos deben tener un máximo de temperatura para poder tener un buen calentamiento. Doctora, buenos días. Dice, he escuchado que las papas y habas se deben consumir con toda su cáscara. ¿Es verdad o no? Pero claro, hay variedad de papas. Hay papas muy grandes, hay variedad, ¿no es cierto? Y hay pequeñitas, unas papitas que se las fríe y pues, imposible pelarlas. Hay papas pequeñitas que se las come directamente. La cáscara es beneficiosa para mi criterio. Es beneficiosa porque ahí está la fibra. ¿Se debe o no se debe consumir las papas con cáscara? Bueno, aquí en la provincia, en la zona norte, hay este hábito alimentario de consumir las papas con cáscara. Si no, vayámonos a los restaurantes y cuando pedimos algún plato nos dan papas con cáscara y todo usuario consume las papas con cáscara. Ahora, que si está bien, que si está mal, yo personalmente digo que no, porque simplemente también están ahí ciertos microorganismos que no se han terminado con la cocción. Y otra cosa también las sustancias tóxicas o residuos que quedan en las cáscaras de papas. Alguna vez recibí una conferencia que decía que también en las cáscaras están estos residuos tóxicos. Por la Lo que pasa es que la papa es la más fumigada. Es Igual la más que el tomate. atacada por gusanos y por pestes de insectos. Y el agricultor se defiende ante cantidad de insectos y le fumiga algunas veces y con cantidades que son tóxicas. Entonces la papa sí es conveniente pelarla. Pero el haba no, porque está bien protegida. Sí, las papas hay que tomar en consideración aquí cuando uno le pela las papas. Hay personas en los restaurantes por la cuestión de tiempo debe ser, las papas para pelarlas deben ser lavadas. Deben ser lavadas porque simplemente recordemos que está en contacto con la tierra y la tierra tiene parásitos y microbios, entonces que no se pueden ver a simple vista, entonces esto debe ser lavado para minimizar cualquier sustancia que no esté correcto en las papas. Porque por ejemplo el chocho está en su vaina. En su vainita. El haba está en su vainita, está protegida, entonces el chocho, el haba sí se puede consumir con cáscara. Yo lo hago así y no creo que esté equivocado. Pero el chocho que está en nuestra casa, porque usted sabe que el chocho coge y lo hierve.
¿no es cierto? Al igual que las zanahorias también se le vende en el mercado, zanahorias limpiecitas, pero sabemos que proceden de la tierra, que está bajo la tierra, pero nosotros debemos, para procesarle a esa zanahoria, debemos lavarla la zanahoria. Y esas son medidas de prevención para evitar cualquier caso de enfermedad transmitida por alimentos. Sí, tiene usted razón, porque en el procesamiento del chocho requiere buenas horas de cocción y buenas horas de desagüe. Tratamiento especial que tiene el chocho. Lo ideal es comprarlo, llevar a la casa, hervirlos unos 5 minutos y tenerlo a disposición de los niños que coman con limoncito y sí, doctor. hacerle un cevichocho, ¿no es cierto? Doctora, la hepatitis, sí, tenemos más mensajes. Sí, doctor, buenos días. El huevo debe comerse bien cocido porque tiene avidina que se junta con la biotina y crudo o semicrudo. Estas no se absorben. Gracias. Felicitaciones al programa. Si me puede regresar, exacto. Dice, el huevo debe comerse bien cocido porque tiene avitina, la persona que sabe de esto, que se junta con la biotina y crudo o semicrudo. Estas no se absorben. Gracias. Muy bien. El huevo tiene su tiempo de cocción también, ¿no es cierto? De 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, porque también el bien cocido se va a formar una sustancia ferrosa, que es también un compuesto que se adhiere al hierro, y esto es una sustancia tóxica para el organismo. Entonces, ese colorcito verde que se forma en la yema del huevo es por esta situación y es tóxico también para nuestro organismo. Pero aquí hay una razón también. Cuando yo daba nutrición clínica y daba sobre intoxicaciones alimentarias o alergias alimentarias, el estudiante me dijo al exponer yo que casi todos los alimentos son alergénicos. Y me dice, doctora, entonces, ¿qué comemos? Esa es la pregunta que nos hacemos. En realidad la nutrición es muy bonita, pero también tenemos que saber llevarle la nutrición. ¿Sí? Esos son los compuestos que tiene, o sea, la acción que tiene frente a la cocción. Y hay hortalizas, por ejemplo, que no se debe exagerar con el tiempo de cocción. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve, porque le estamos matando el poder y la acción de las vitaminas. Si le digo en las papas, el 60% de vitamina C, en el momento que uno se está procesando la papa, lavando la papa, pelando a la papa, lavándole nuevamente a la papa, trozándole a la papa, ya hemos perdido un buen porcentaje de vitamina C. Llega a cocinarlos, un locro de papas, con la cocción ya estamos perdiendo el poder de la vitamina C. Y de ese 60% a nuestro organismo nos llega un 10%. Porque la pregunta anterior es interesante. Lo que pasa es que los huevos tienen la cáscara y muchas veces por el maltrato y se rompe. Y hay el riesgo de que como el huevo está en contacto con las heces fecales del ave, ahí pues, la salmonela tifosa que produce la tifoidea puede penetrar por estas fisuras de la... Ahora, si está íntegro, chévere. Cáscara. Si está íntegro, chévere, pero si hay una fisura, entra la salmonela y produce una tifoidea. Pero claro, entonces por eso es importante la cocción mínimo 3 minutos. Mínimo que sería un huevo tibio, pero estamos recomendando un huevo cocido completamente, pero que tampoco llegue a formarse el anillo ferroso. Eso ya es sobre los 5 minutos. Sobre los 5 minutos. Pero claro que hay que tomar en cuenta un minutito cuando se los guarda en la nevera. Si está congelado el huevo, requiere un minutito más para que... Es que no se congela, está frío nada más. Está frío, ¿no? Y toca hervirlo. Entonces no más de 5 minutos, porque justamente cuando se lo hierve mucho, se vuelve tóxico esa sustancia que usted nos dice. Y es muy visible porque es verdoso, ¿no es cierto? Claro, hay en los supermercados huevos que están en recipientes con la fecha de vencimiento y me parece correcto. Pero aunque usted no crea, muchas personas compran en los mercados huevos que no se conoce de cuándo son. Tendrá que hacer la probita del agua, poner en el vasito de agua y soltarlo el huevo. Porque si flota... Flota es un huevo viejo. Es un huevo viejo, es guardado. Un huevo viejo. Y si él se deposita en el fondo, está de buena calidad. Esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Pero claro, siempre es conveniente
cuando se come fuera de casa, comer Saber comidas en que dónde estén se come. sometidas a la cocción. Y hay veces un dato muy curioso, las intoxicaciones alimentarias alcanzan una cifra de alrededor de 500 personas o 500 casos aquí en la provincia de Imbabura. ¿Por qué se producen estas intoxicaciones alimentarias? El mal proceso de manipulación del alimento. O, en su defecto, cuando ya hablé hace un momentito, se guarda el alimento sobrante y se le ocupa el segundo día. Y eso tal vez pase, digo tal vez, no digo que pase, en los restaurantes cuando hay intoxicaciones masivas. Usted ha visto que aquí en Otavalo no hace mucho tiempo hubo una intoxicación masiva por el consumo de pollo. Entonces, ¿cómo estaba procesado ese pollo? No es del pollo, sino la manipulación. La y el mal manipulación, proceso. exactamente, es la manipulación en el proceso de refrigeración, de luego que se saca para someterle a la cocción o a la preparación del pollo, y quién sabe si este pollo sobró el día anterior y fue consumido al día siguiente. Vamos a continuar con este tema, tenemos algunos mensajes. Doctor, buenos días. Hay gente en Europa, es una buena pregunta, ¿verdad?, que recolecta y consume frutas y verduras desechadas por otras personas. ¿Puede esto afectar a la salud de estas personas? Gracias. Cogen de la basura. Bueno, nosotros tenemos aquí el caso de nuestros indigentes, ¿no? Tal vez en Europa están hablando de otro tipo de personas, pero sabemos nosotros que por la prevención, por las normas de higiene que se tiene, no se debe consumir ya lo que está en la basura. Pero ¿cómo lo ponen como desecho en Europa? Porque debemos pensar que las características socioeconómicas de los países, Estados Unidos, Europa, son diferentes a los nuestros. Porque nosotros al considerar basura aquí, ya es basura. Está mezclado todo. Todo. Entonces, todavía no clasificamos bien. No se clasifica y yo no entiendo por qué aquí en nuestro Ecuador, por qué en unas ciudades ya lo tienen sus cestos de basura orgánicas e inorgánicas y aquí no lo podemos tener así. Es que, doctor, ese es un proceso educativo que va a llevar algún tiempito, pero que en Europa sí es muy bien clasificado lo orgánico e inorgánico. Por supuesto. Y ahí hay garantía de que si yo cojo esas frutas que están en los recipientes, voy y los lavo. Si están íntegros, claro, si están partidos, hay un riesgo por la contaminación, porque el que consumió puede tener Helicobacter pylori, puede tener hepatitis A y me puede infectar. Por supuesto. Pero si la fruta está íntegra, sin haber sido mordida o cortada, se la puede consumir, porque allá hay una buena clasificación de desechos y porque las condiciones son diferentes. Características organolépticas. Características organolépticas. ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? Características socioeconómicas. Yo le veo un alimento que tiene menor costo y voy y compro, pero sin importar que las características organolépticas no estén en condiciones. Es el factor económico lo que impera para ese consumidor. Recordemos también que hay una ley de protección al consumidor aquí, en donde como consumidores tenemos que saber que tenemos derechos y obligaciones frente a una situación que no está de acuerdo con las normas de calidad. Doctora, esta es una buena pregunta porque la he visto utilizar por muchísimas personas que les gusta el desarrollo muscular en el fisicoculturismo. Y he visto, no solo, mire lo que dice, doctor, buenos días, en casa nos servimos del huevo a diario, 2 cada uno, pero solo la clara y algo de yema, o sea, esto está bien. Mire, hay fisicoculturistas que, por sentido común, en vez de comprar estos polvos proteicos que son de dudosa procedencia, porque son falsificados inclusive o vienen con anabólicos, eso es un tema que alguna vez lo hemos tratado. Cogen 10 huevos, los cocinan 5 minutos, sacan las yemas y se consumen la clara. Esa es proteína pura. ¿Qué le parece la pregunta que nos acaba de decir en el minuto final? Perfecto, me parece. Está bien, ¿no? Está eliminando lo que tiene el colesterol, pero también se está indicando en artículos científicos o en algunas investigaciones que no es el causante del colesterol alto en las personas, que no es el causante la yema. Entonces, la clara, déjeme decirle que él es el único alimento que tiene un alto valor biológico, es decir, un alto valor proteico. El huevo.
Y si usted divide 50 gramos que tiene todo el huevo y la mayor proporción se lleva la clara, está consumiéndose unos 30 gramos de clara, y si son 2 claras, son 60 gramos de clara, que no le va a pasar nada. Entonces, la respuesta de la doctora es correcta, de que usted sí puede utilizar, inclusive hasta puede utilizar la yema. Hay que desmitificar, y nos comprometemos en otro programa a hacerlo sobre el huevo, porque hay muchos mitos. Que el colesterol está en las salchipapas que consumen en la calle, ¿no es cierto? Por supuesto. En grasas poliinsaturadas. Muchas gracias. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde. Gracias, doctora Florecita, y un feliz fin de semana, ojalá. Y que ganemos en el fútbol para estar más contentos. Para estar con la sonrisa todavía este fin de semana, disfrutando del fútbol. Les esperamos el día lunes, ya tenemos lista la agenda para ustedes en Salud al Día. Gracias. Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio.